Ya está aquí con nosotros don Carlos Guevara Man, ministro encargado de Relaciones Exteriores. Y lo hemos querido invitar, y lo que voy a decir no es ninguna lisonja, pero creo que muchos estamos coincidiendo en esa opinión. En tan solo 17 días que lleva la administración del presidente Mulino, hemos visto que pareciera, o así lo interpretamos algunos, que pareciera que hay una política exterior no solamente diseñada, sino que ha comenzado a funcionar y que ha comenzado a expresarse. El canciller titular lo escuchamos en España, reunido con diversos dirigentes en materia de política exterior española, diciendo no vamos a aceptar que nos estén metiendo en listas de ningún color. El canciller encargado, nuestro invitado hoy, Carlos Guevara Man, asiste a un aniversario más, el 14 de julio en la Embajada de Francia, y allí, en representación del gobierno panameño, dice, me dio mucha pena no poder ir, un contratiempo que tuve en mi casa, pues estaba invitado. Allí dijo el canciller encargado, no vamos a tolerar que nos sigan metiendo en listas. El propio presidente Mulino, aquí en esta misma silla donde está sentado nuestro invitado, advirtió, no vamos a tolerar que nos estén vilipendiando graciosamente. Y algunos, pues, comenzamos a observar que parece que, bueno, sí, no solamente hay una estrategia y hay una política a seguir, sino que en 17 días pareciera que ya se está ejecutando. Don Carlos Guevara Man, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. Cristi, adelante, que usted tiene también su tiempo medido. Sí, es un gusto tenerlo aquí, señor Guevara Man. Entrando directamente al tema de Francia y las listas grises, cada vez que uno habla acá en Europa y habla afuera sobre el tema de Panamá, la respuesta muchas veces no es viable para ningún gobierno políticamente, en las políticas internas de los países, sobre todo en Francia, hablar de que va a sacar a Panamá de la lista gris. No hay ningún incentivo político interno para los gobiernos y sobre todo viendo el desastre político que hay en Francia en este momento, donde no hay gobierno, con un Macron que además se le ve, entre comillas, como el presidente de los ricos en Francia. No hay mucho incentivo para querer tocar este tema de Panamá. Incluso políticamente sería costoso para muchos países, para muchos políticos internos. ¿Qué podría o qué puede hacer Panamá frente a esta realidad? Más allá de las medidas de retorsiones que no nos cuesten más a nosotros de lo que le cuesta, vamos a usar a Francia como ejemplo. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros mismos poder cambiar, así sea la imagen interna, para que a los políticos europeos no les sea un costo político hablar de sacar a Panamá de las listas grises? Bueno, en primera instancia lo que se puede hacer es protestar, que es lo que hemos venido haciendo, y señalar e indicar que es absolutamente inaceptable para el gobierno nacional e inaceptable para el pueblo panameño que haya países y grupos de países, porque no solamente son países individualmente. La Unión Europea tienen en dos listas. La Unión Europea, por supuesto, es un bloque, un grupo de estados, no abarca a todos los estados del mundo, ni siquiera a todos los estados de una región. Hay algunos estados europeos que no forman parte. Entonces, en primer lugar, protestar y defender la dignidad nacional. Y yo quiero pensar, como lo ha señalado el presidente de la República, que las bases para esa protesta y las bases para esos reclamos que hace el gobierno nacional son bases fundamentadas en principios que comparte la civilización occidental y bases fundamentadas en principios que sustentan un sistema internacional basado en normas. Entonces, todos estos criterios son muy abstractos, pero a fin de cuentas son los criterios sustentatorios de la comunidad internacional y del sistema internacional. Un criterio sustentatorio, el respeto a la soberanía de los estados, en primer lugar. Otro criterio sustentatorio, la multilateralidad. ¿Qué significa eso? Que las medidas que haya que tomar en la comunidad internacional deben tomarse entre todos. No puede ser por un país nada más en contra de otro. No puede ser por un país o un grupo de países nada más en contra de otros. Esas son medidas unilaterales. Eso es contrario al espíritu del sistema internacional, de un sistema internacional basado en normas. Además, apelar a la justicia. En todos los países del mundo hay problemas
del tipo que nos señalan. En todos los países del mundo hay problemas de lavado de dinero. En todos los países del mundo hay problemas, se puede colar alguna actividad vinculada, relacionada de alguna manera auxiliar del terrorismo internacional. Eso pasa en todas partes. Y Panamá ciertamente no es un país en el cual se dan estas manifestaciones y se dan estos problemas de una manera pronunciada, como sí lo son muchos países en Europa y muchos países en otras partes. Entonces, en primer lugar, creo yo, como dije, que lo importante es protestar, hacer estos señalamientos, hacer estos reclamos de manera pública, que es lo que hemos venido haciendo por instrucciones del presidente de la República. El propio presidente en el discurso de toma de posesión hizo señalamientos muy fuertes en este sentido, como lo dijo Edwin hace un instante. El ministro de Relaciones Exteriores también ha hecho señalamientos contundentes en este sentido, no solamente durante su reciente misión oficial a España, sino también en otros actos públicos y en reuniones con dignatarios extranjeros. En reuniones con dignatarios extranjeros que han pasado por la Cancillería, a todos, europeos, estadounidenses, sudamericanos, asiáticos, a todos el mensaje ha sido: Panamá no acepta este tipo de señalamientos y este tipo de inclusión en listas. Entonces, en respuesta a la pregunta, diría yo que eso es lo primero que hay que hacer. Hay que quejarse y hay que reclamar. Yo quisiera hacer un ejemplo de o traer a colación un ejemplo histórico de algo parecido que tuvo que enfrentar Panamá en décadas anteriores y que eventualmente tuvo éxito para Panamá, y fue precisamente a partir de una política exterior y de una diplomacia muy comprometida. Y nada más y nada menos es que la recuperación del canal, la recuperación del ejercicio de la soberanía, digámoslo así, sobre lo que entonces se llamaba la zona del canal, y la entrega o el traspaso del canal a Panamá. Este fue un proceso largo que se dio a partir precisamente de una lucha diplomática de Panamá, de un reclamo permanente de Panamá que comenzó de forma activa verdaderamente en la década de los 50. Y Panamá utilizó cuanto foro estaba a su alcance desde los años 50 para presentar este problema. ¿Cuáles eran las armas de Panamá? El derecho internacional. Como digo yo, el derecho internacional es el arma de los países débiles. La apelación a la justicia es el arma de los países débiles. Entonces, todo esto puede sonar quizás muy abstracto, quizás puede sonar muy idealista, quizás puede sonar muy romántico, pero creo yo que es el punto de partida y hay que hacerlo de forma contundente como lo hemos venido haciendo. Otras medidas también, por supuesto, se pueden tomar y se pueden considerar, y sobre eso también podemos conversar, por supuesto. Yo nada más un segundo volviendo a mi pregunta original, y es, yo concuerdo con la comparación del canal, pero parte de lo que me parece a mí que pasa el problema de Panamá específicamente y no con otros países, es que al final los políticos en Europa, en Francia, se rigen a los votantes. Y lastimosamente, en el votante, no en la diplomacia, no en solamente la gente que está al tanto del derecho internacional, pero en los votantes, el nombre de Panamá se ha quedado marcado como ese nombre de paraíso fiscal. Por ende, al político que vive a sí mismo, como vemos los nuestros, de su propio interés y de su propio votante, hablar de sacar a Panamá de las listas grises le es más costoso porque es el nombre que su votante se acuerda. Entonces ya esto no es una cosa que no pasa por la diplomacia, sino pasa por la mente del votante común y corriente, que no está al día de esto. Y en países que tienen otros problemas, pagar ese precio políticamente no es algo que está en sus prioridades. Ya a nivel nosotros general, sino en la mente del ciudadano común, que es al que ese político se debe para querer cambiar algo, ¿qué podemos hacer? No creo yo francamente, no creo yo que el nombre de Panamá y la inclusión de Panamá en las listas está en el radar del votante común y corriente europeo, francés. Es muy probable que no sepan mucho acerca de Panamá, así que eso en primera instancia. La inclusión de Panamá en listas obedece a una política que es trazada desde los gobiernos y que es trazada desde la Unión Europea también, ¿no? Del gobierno, digamos, las estructuras gubernamentales de esa gran entidad que es la Unión Europea.
Entonces, creo yo que la labor de Panamá tiene que ser una labor diplomática firme frente a esos gobiernos, frente a esas estructuras, para hacerlos adquirir mayor conciencia del grave daño que le hacen a un país con la inclusión en lista, un país que además de todo es aliado, un país de todo, además de todo que es amigo, un país que además de todo está en el mismo bloque ideológico, en el mismo bloque cultural que la Unión Europea, que los países de esa unión, y cuya amistad, en el caso de Panamá, cuya amistad es muy conveniente a los países de la Unión Europea, a los países del viejo continente más ampliamente, porque, como dije antes, compartimos valores. Yo verdaderamente no creo que el votante común y silvestre en Francia, en Alemania y en otras partes es que tiene la inclusión o la salida de Panamá de las listas como un tema de campaña o como un tema de interés No, pero político. es la única asociación que tienen con Panamá. Y si un político saliera a decir, vamos a sacar de la lista gris a Panamá, es algo que sobre todo en el mundo que estamos hoy sonaría como un regalo efectivamente, sobre todo en Francia, con el tema de impuestos. Porque lastimosamente cuando uno habla de Panamá en Europa, casi siempre lo único que asocian, más que el canal, lo primero que salen a decir es las listas, es que es un paraíso fiscal. Es la única asociación, en gran parte es la asociación que tienen, lastimosamente. Bueno, ya contesté la pregunta. Lo que he dicho es que Panamá tiene que desplegar una labor diplomática importante para hacer que haya un cambio de posición, un cambio de postura. Esos cambios se dan a lo largo de los años, no siempre es la misma posición, no siempre hay la misma actitud, y eso es algo que se puede lograr y creo que estamos tomando los pasos correctos. Ministro, O sea, no termino de entender cuál es la insistencia en la pregunta. Estamos tratando de tomar los pasos correctos de forma tal que Panamá pueda ser percibida de una manera diferente como un país serio, un país responsable, un país que se atiene a sus compromisos internacionales y el planteamiento inicial se hace a los gobiernos porque así es como hay que hacerlo. En términos de la actitud de los votantes, también sabemos perfectamente que esa actitud ha cambiado recientemente en las elecciones que se han verificado en Europa y específicamente en Francia. Ha habido una expresión de preferencia por otros lineamientos políticos que quizás no son tan afines a estos sistemas de listas o la existencia de estas listas, y probablemente allí Panamá también tenga una oportunidad, pero a mí no me cabe la menor duda que la primera línea de defensa del país tiene que darse a través de su diplomacia frente a las estructuras gubernamentales de otros países, frente a los órganos de poder de otros países, para tratar de hacerles ver lo dañino, lo inconveniente que es para nuestras relaciones y para los intereses de ellos que Panamá siga incluida en estas listas. Ministro encargado, yo tuve la oportunidad de hacer varias coberturas en la Unión Europea en torno al tema de Panamá y las listas. Y un detalle que surge siempre es, se designa un embajador o embajadora, va a Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, y lo que queda es en conversaciones con los diferentes parlamentarios de la Unión Europea e integrantes de la Comisión, que es donde se toman las decisiones. Pero lo que le responde a uno, los abogados y las personas en el lugar, es que no existe el lobby necesario, el equipo necesario para poder convencer y vender a Panamá y los logros que ha tenido Panamá para convencerlos que Panamá lo saquen de esas listas. Usted habló varias veces en esta entrevista de líneas de trabajo, de procesos de trabajo. ¿Cuáles van a ser los caminos que ya tiene definido o que están en camino dentro de la Cancillería? Bueno, en primer lugar me gustaría, Leonardo, hacer una precisión. A mí no me gusta la palabra lobby, por supuesto que es utilizada ampliamente en el ámbito político. No me gusta la idea del cabildeo porque me suena como que hay algún arreglo enredado o alguna situación que se da allí que es poco transparente. Eso en primera instancia. En segunda instancia, aquel concepto que verdaderamente está muy difundido, aquella expresión, digámoslo así, que está verdaderamente muy difundida de vender Panamá, me parece verdaderamente, digamos que me estremece, ¿no? Me estremece y de una manera negativa. Yo no hablaría y no me expresaría en esos términos. Yo diría que hace falta ejercer una diplomacia, ese es el término que me parece que es correcto, la diplomacia, que es un arte, una práctica, algunos dirían incluso que es una ciencia, yo no la caracterizaría así, pero ciertamente un arte, una práctica milenaria, y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Parte de la diplomacia es lo que hemos hecho.
esos planteamientos que se hacen en un día nacional, exigiendo un respeto por el país. Eso es diplomacia. Las conversaciones que se tienen en privado, los planteamientos que se hacen públicamente, todo eso forma parte de una diplomacia y de una estrategia diplomática. Lo que ha señalado Leonardo me parece que es muy válido y muy cierto. Sobre todo en el pasado reciente, digámoslo así, pero ya hace varias décadas el personal que representa a Panamá en el extranjero no es el más calificado. Y yo creo que eso es algo que hay que admitir y hay que decirlo. El presidente de la República se ha preocupado mucho y ha insistido mucho en que es importante tener buenos representantes del país en el extranjero. El presidente de la República ha dicho, porque hay que recordar esto y es un detalle muy importante, la política exterior del país es una responsabilidad, es una de las funciones, dirigir la política exterior del país es una de las funciones del presidente de la República, de acuerdo con la Constitución. Es él el jefe de esa sección, digámoslo así, o de ese ámbito del Estado panameño. Entonces, el presidente de la República dirige la política exterior con la participación del ministro respectivo, es lo que dice la Constitución. Entonces, por eso hago tanto énfasis en el presidente, porque es él, en última instancia, quien determina y dirige la política exterior del país. En ese sentido, el presidente ha repetido en varias ocasiones que es fundamental e importante tener representantes idóneos. Y eso conecta directamente con el planteamiento que hiciste hace un instante. Representantes idóneos que, decir que dejen en alto el nombre de Panamá suena a un lugar común, pero verdaderamente es lo que hay que hacer. O sea, tiene que haber gente calificada, gente decente, gente que no vaya a mancillar el nombre del país, que es algo que ha pasado muchas veces. Y además de eso, gente que sea operativa, como bien lo apuntas también, y que pueda recurrir ante estas instancias gubernamentales que he señalado antes para ejercer esa diplomacia proactiva que contribuya a un mejoramiento de la imagen y de la reputación del país. Ministro, en el extranjero. El presidente aquí habló en la entrevista que tuvimos con él que no solo habría la figura un embajador o embajadora en Bruselas, sino que se le sumaría otro representante del país, como una comisión, como un delegado para tratar el tema directamente de las listas. ¿Se sigue manejando este tema? Es una de las posibilidades que se contemplan. El presidente ha dicho en varias ocasiones que, Bruselas es la capital del Reino de Bélgica, entonces Panamá tiene relaciones diplomáticas con Bélgica y por supuesto hay una embajada ante el Reino de Bélgica. Normalmente lo que ha sucedido antes es que esa embajada ante el Reino de Bélgica, que está localizada en Bruselas, también atiende los asuntos atinentes a la Unión Europea. El presidente ha dicho que le interesa la posibilidad de que haya no solamente un embajador en Bélgica, sino que haya un embajador específicamente ante la Unión Europea. Como ellos tienen acá. Exactamente, es así, exactamente. Con quien, por cierto, me reúno el viernes, que ha pedido cita a la embajadora de la Unión Europea, así que me toca atenderla el viernes porque ellos tienen una representación como si fuera una relación bilateral. Bueno, como si fuera no, porque es una relación bilateral. Panamá tiene esa relación con la Unión Europea. Y el presidente ha dicho, hay que buscar un buen embajador para la Unión Europea, precisamente por estos retos que ustedes plantean aquí, por estos desafíos que ustedes señalan. Es importante que sea una persona idónea, calificada, que haga un trabajo quizás de filigrana, Leonardo, un trabajo de filigrana, pero muy proactivo en defensa de los intereses nacionales. Don Carlos, yo me quiero salir un poco de Francia y irnos hacia el sur del continente porque hay algo que se ha mirado del presidente y es a Sudamérica. Sí. En 14 días son las elecciones en Venezuela. Sí. Usted, por lo que he escuchado, es fiel creyente del multilateralismo. Sí. Incluso, hace minutos dijo, no cree en las imposiciones de un país a otro. Habló de soberanía. Le pregunto, desde su visión, ¿está de acuerdo o está en contra de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela? Hablo desde o sea, si me fuese a preguntar sobre mi posición personal, pudiese dar una respuesta que quizás no coincida con la respuesta que tendría que dar en representación del Estado panameño, que es mi función en este momento. Panamá rechaza
las imposiciones, como lo he dicho antes, y esas medidas unilaterales. Y las sanciones pueden calificar, o califican, no es que pueden calificar, califican dentro de este esquema, un esquema unilateral en tanto son impuestas por un Estado. Ahora, también hay que señalar, y esto es un caso, a ver, esta es una respuesta teórica también. Hay veces que las sanciones son aplicadas multilateralmente. Cuando hay sanciones que se aprueban en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o hay sanciones que se aprueban en un otro órgano como la OEA, esas son sanciones que se aprueban por todos los países y son multilaterales. Pero coincido, las sanciones que se aplican unilateralmente, en principio, no coinciden con ese espíritu de multilateralidad que debe prevalecer en un sistema internacional. Pero yo creería que esa no es... Yo creería que ese no es el punto fundamental o la cuestión fundamental en este caso. La cuestión fundamental en esta situación que usted trae a colación es la soberanía popular. Esa es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental en esta situación es el derecho del pueblo venezolano a autodeterminarse. Entonces, las imposiciones, sanciones que traigan o que impongan otros estados, es algo que evidentemente hay que evaluar, hay que justipreciar, pero lo fundamental aquí es que el pueblo venezolano tenga el derecho y tenga la facultad de autodeterminarse. Y eso es lo que ha dicho también el presidente de la República en esa entrevista que hizo a Oppenheimer. Y quedándonos en el sur, yo sí quisiera preguntarle, porque hay quienes no se cuestionan, sino tal vez le genera duda el hecho de mirar hacia el sur y no quedarse en Centroamérica, como usualmente hacía Panamá. Sí. ¿Qué tiene el Mercosur, que es muy diferente al sur del continente? Porque, por ejemplo, podemos hablar de la Alianza del Pacífico, que también está integrada por México, pero ¿qué tiene el Mercosur que atrae tanto al presidente que no tenga Centroamérica como coalición? Bueno, no es que no hay oportunidades en otros bloques. Panamá forma actualmente parte del SICA. El SICA es un bloque de los estados centroamericanos con la República Dominicana. Ahora mismo, lamentablemente, no sé si lo sabe, pero SICA está en un estado de... tengo que buscar las palabras correctas para... Ahora como gran parte del multilateralismo. Como gran parte del multilateralismo. Ya sabemos cómo está. Tengo que buscar... No, es que es importante saberlo. Está bloqueado ahora mismo, porque no hay un secretario general. SICA está inoperante, no funciona. Esa es la situación actual de SICA y es un asunto que hay que resolver entre los países que forman parte de ese bloque. O sea, no es multilateralismo en general, es que el secretario general renunció, el gobierno de Nicaragua, a quien corresponde la Secretaría Pro Tempore, propuso otro secretario y ese secretario no es aceptable por el resto de los países. Entonces está en una situación de parálisis. Claro. ¿Verdad? Claro. Eso es importante tomarlo a colación, Claro. O tomarlo en consideración en respuesta a su pregunta. Con el Mercosur, yo sí quisiera destacar que el acercamiento no es nuevo. Ese acercamiento se inició hace unos 30 años. Ese acercamiento comenzó durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Ahí se hicieron los primeros contactos con el Mercosur. En años hubo algunos avances y después se mantuvo en suspenso esas conversaciones, esas negociaciones. Se ha identificado actualmente que el Mercosur es un mercado interesante, una oportunidad interesante, una oportunidad beneficiosa para Panamá y por eso se ha realizado las actividades, las gestiones que se han visto recientemente. La instrucción que tenemos, y por supuesto que esta instrucción recae principalmente en el Ministerio de Comercio, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores como organismo a través del cual se manejan las relaciones exteriores de Panamá, tiene un papel coadyuvante en esto, y la instrucción que tenemos es de seguir la exploración y la conversación en aras de conseguir ya sea una afiliación como Estado asociado o un otro tipo de arreglo, ya sea un TLC, que es lo que se propuso inicialmente, un TLC, un Tratado de Libre Comercio con ese bloque. Estamos todavía en una etapa incipiente, pero las exploraciones están llevándose a cabo y la respuesta básica es
porque se ha identificado que ese bloque es un bloque interesante. Si quiere que le hable de otros bloques, también le puedo hablar. No, le pregunto, ¿por qué priorizar Mercosur y no la Alianza del Pacífico? Porque Colombia nos tiene bloqueados en la Alianza del Pacífico. ¿Ah? Sí. ¿Cómo ya va. A ver, lo que acaba de decir es muy importante. Sí. ¿Cómo así que Colombia tiene a Panamá bloqueado en la alianza? Porque hay que lograr un tratado de libre comercio que no se puede lograr mientras haya algunos reclamos mientras persistan algunos reclamos comerciales. Y ha sido difícil y esto no es algo que ha sucedido. Que data de años. A data de años. Entonces, estas no son cosas que se hablan a la ligera, son explicaciones y son exploraciones que se hacen con un poco más de profundidad. ¿Por qué no SICA? Lamentablemente, nosotros no quisiéramos que pasara eso. Porque SICA fue verdaderamente, yo creo que Edwin se acuerda de eso, en el tiempo del presidente Endara, esa integración con Centroamérica fue un factor que ayudó muchísimo, ese acercamiento a Centroamérica fue un factor que ayudó muchísimo a que Panamá recuperara su posición internacional. Entonces a nosotros nos interesa también, por supuesto, estar bien en SICA, pero si está en un estado de catalepsia ahora, no causado por nosotros, sino por las circunstancias que señalé, entonces hay que buscar por dónde seguir. En el caso de la Alianza del Pacífico, Panamá hace años quiere entrar, pero tenemos esta situación causada principalmente por la disputa comercial o digamos la situación comercial que se ha suscitado con Colombia, que no se resuelve después de muchos años y después de un par de decisiones de la Organización Mundial del Comercio a favor de Panamá, aún así no se soluciona, y mientras eso no se solucione, Panamá no puede avanzar en esa alianza. Ministro encargado, regreso rápidamente al tema de las listas. Sí. ¿Se han reunido o piensan reunirse con el Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional, GAPIFI, en torno a la posibilidad de sacar a Panamá de las listas en las que queda inmerso discriminatorias? Es una posibilidad, exactamente, sí. Panamá, como dije al principio, a lo que apuesta es a la multilateralidad. Ese es el principio fundamental. Y a partir de ese principio lo que se busca es encontrar medidas, diseñar medidas, encontrar políticas, diseñar políticas que sean justas y que sean razonables para todos los países, para todos los estados, en aras de los bienes a los que aspira la humanidad. O sea, no una imposición de un bloque sobre otros países, sobre todos los países más débiles, porque si nos ponemos a ver quiénes son los que están en esas listas, muchos de esos países son países que verdaderamente no tienen manera de enfrentar a los grandes bloques. Dos temas finales, ministro. Uno, ¿ya ha habido alguna propuesta, embajador, y ha recibido algún beneplácito de la Cancillería? Los beneplácitos, que se pueda saber, sí, obviamente. Claro que sí. Los beneplácitos todavía no se han recibido. Es temprano. A ver, quisiera hacer la precisión para el beneficio de los oyentes. Cuando un país propone a un embajador, tiene que solicitar del país que recibe lo que se llama el beneplácito. Es una fórmula diplomática, hablamos de mucho diplomacia hoy, es una fórmula diplomática que se remonta muchísimos años atrás. Entonces, una vez que el país receptor emite el beneplácito, entonces se puede hacer público el nombramiento. Antes de eso no, sería una contravención de la práctica diplomática. Como estamos a inicios del gobierno, usted mismo lo ha dicho, estamos a 17 días del inicio del gobierno, aún no se han recibido los beneplácitos, es más, no se han solicitado tantos beneplácitos todavía, se han solicitado muy pocos. Ese es el caso de las embajadas en otros estados, las relaciones bilaterales, o sea, las que son país con país. Pero también Panamá forma parte hemos hablado de eso hace un instante, Panamá forma parte de organismos multilaterales. Allí no es necesario solicitar un beneplácito porque Panamá forma parte del organismo y no tendría sentido solicitar un beneplácito en esas circunstancias. Allí lo que se estila es una nota de acreditación por parte de la Cancillería y a eso hemos procedido ya o estamos por proceder, precisamente me toca a mí firmarlos, en el caso de la OEA y de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el lunes, en calidad de ministro encargado, di posesión al doctor Eloy Alfaro como embajador representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas. Di posesión al licenciado Ricardo Moscoso como embajador representante permanente adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas. Y di posesión a la licenciada Ana Irene Delgado como embajadora representante permanente ante la Organización
de los Estados americanos. Entonces, esos 3 funcionarios sí pueden asumir sus funciones inmediatamente tan pronto terminen sus arreglos. En el caso de los embajadores ante otros estados, como dije antes, el proceso es un poquito más demorado por las prácticas diplomáticas que se aplican a esos casos. Y finalmente, aunque Leonardo aquí nos hizo el recuento, que estuvo en un conversatorio que usted dio con el tema de la ruta colonial, que aquí varios oyentes me están pidiendo que por favor se le haga la pregunta. Con mucho gusto. Si nos la puede repetir, qué fue lo que pasó o lo que está pasando o lo que va a pasar. Claro que sí, con la ruta colonial. Con mucho gusto, todas las veces que sea necesario, porque personajes vinculados al gobierno anterior lamentablemente se han dado a la tarea de desinformar y eso es muy inconveniente. El gobierno nacional presentó en enero de 2024 una propuesta de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial denominada la Ruta Colonial Transísmica. La propuesta que presentó es una propuesta incompleta, una propuesta que tenía 8 omisiones identificadas por el organismo técnico que es el Comité de Patrimonio Mundial. Cuando el Comité de Patrimonio Mundial hizo su evaluación, que por cierto, por mandato de la UNESCO, la hace un organismo de la sociedad civil llamado ICOMOS, la evaluación técnica de las propuestas que se presentan ante el Comité de Patrimonio Mundial las hace este organismo que se llama ICOMOS. El dictamen o la evaluación indicó que la propuesta de Panamá tenía 8 omisiones, 8 faltas, 8 asuntos que era necesario subsanar antes de incluirse en la lista del Patrimonio Mundial. La gente no se ha enfocado en eso, el público no se ha enfocado en eso porque la campaña de desinformación ha sido fuerte. Aparentemente, como le comentaba yo a Leonardo, hay intereses que yo no termino de identificar detrás de esto, que han contribuido a esta desinformación. Pero yo creo que es importante señalar que la recomendación específica, la recomendación técnica del Comité de Patrimonio Mundial es, y cito textualmente, referir de vuelta el expediente al Estado parte, o sea, Panamá, para que Panamá atienda 8 recomendaciones. O sea, el alegato de quienes, primero que todo, se ha dicho que Panamá retiró el expediente, lo cual es falso. Panamá no retiró el expediente, Panamá sencillamente acata la recomendación del Comité de Patrimonio Mundial, que es recibir el expediente remitido por ellos, ¿verdad? Recibir el expediente de vuelta para subsanar lo que el gobierno anterior hizo mal. Hay allí, como dije, 8 subsanaciones. Entonces, quienes critican dicen, bueno, es que eso se hubiese podido aprobar, pero ¿cómo vamos a aprobar? ¿Cómo vamos a insistir en la aprobación? O sea, ¿qué vamos a argumentar para insistir en la aprobación de un expediente que los propios técnicos han dicho que tiene 8 aspectos que deben ser subsanados? Y los aspectos no son aspectos insignificantes. Comencemos por indicar, no voy a repasar los 8 porque se nos acabó el tiempo, pero quiero señalar el primero de ellos es la protección legal a toda la ruta, o sea, toda la propuesta necesita una protección legal que no tiene. Eso por lo menos implica un instrumento jurídico que debe ser aprobado idealmente por la Asamblea Nacional, y eso no es algo que pueda suceder de un minuto a otro. Además de eso, han pedido protecciones específicas para los caminos de cruces y el camino real, y eso también necesita un proceso legal que no es algo que puede ocurrir inmediatamente. Entonces, primero que todo, insistir en una aprobación de un expediente incompleto no es algo que conviene a Panamá, porque vamos a quedar, o sea, ¿qué vamos a argumentar? ¿Qué les vamos a decir? Apruébenlo de todas maneras, aunque esto esté incompleto, y nosotros les prometemos que lo vamos a cumplir. Así no es como funcionan las relaciones internacionales. Entonces, quienes señalan y critican que el expediente estaba listo para aprobarse, mienten, no dicen las cosas como son. Y la recomendación técnica del Comité de Patrimonio Mundial está disponible para que todo el mundo la vea. O sea, lo que hemos venido a decir acá no es algo que hemos inventado. Esa es la recomendación del comité. Oiga, le voy a dar mi opinión más allá de los temas multilaterales, más allá de la Unión Europea, que son temas actuales que tiene que lidiar esta administración del presidente Mulino.
Yo lo que sí aspiraría es que tanto Javier Martínez Hacha como Carlos Guevara Mann, se me acaba de ir el nombre del otro vicepresidente. Carlos Ruiz. Sí. Ojalá pudieran por lo menos en estos 5 años, si todos están allí en el quinquenio completo, dejar una política exterior cimentada en una serie de aspectos que haya continuidad. O sea, en Estados Unidos gana el republicano, gana el demócrata, pero es un país que tiene continuidad en su política exterior. Claro. Y pongo Estados Unidos porque siempre es un país pues muy referente acá en Latinoamérica, pero podríamos hablar de cualquiera otro, México, para hablar de un latinoamericano. O sea, Panamá necesita tener una política exterior que sea casi que invariable. Que cambia el ministro, y está bien, cambia, pero la política debe ser la misma. Bueno, con algunos énfasis en algunas cosas, otros menos énfasis en otras, pero que ojalá este grupo que llega a la Cancillería, que apenas lleva 17 días, también trabaje en eso, de dejar una serie de bases trazadas que de gobierno a gobierno tengan continuidad, porque sí es un problema para el país. No con cabe este duda. tema de las listas, con este tema de ingresar a otro tipo de foros o de organismos, que Panamá, dependiendo de por dónde va la brisa, quién cambia el gobierno, entonces cambia la estrategia, y eso así no funciona esta historia. Y más aún si el propio presidente dijo aquí ese día que él aspira a tener embajadores de muy alto nivel, más allá de que nos represente, que esa gente de alto nivel y que esté en sintonía con lo que se quiere. Don Carlos Guevara Mann, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a usted. Muy Yo amable. pensé que cuando Edwin dijo que lo que él aspiraría, iba a añadir a continuación que aspiraría a la embajada de Panamá en Madagascar o que aspiraría a la embajada de Panamá en Timbuktu. No creo que a los acreedores de Arca Media les interese eso. Les interesa escuchar eso, lo dudo mucho. Pero siempre es un placer estar con ustedes, compartir y sobre todo tener estas conversaciones sobre asuntos que quizás no se hablan cotidianamente, pero que son relevantes para el devenir del país. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, A muy usted. amable.